Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Son tiempos de profecías y lo sabes muy bien. Vamos a hablar otra vez sobre la Tercera Guerra Mundial, segunda parte, para que puedas entender este proceso, para que lo entiendas y de esta manera puedas tomar resoluciones y puedas comprender cómo es este proceso. Muchos me preguntan, ¿cuándo viene la Tercera Guerra Mundial? Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hay que ver las señales. Simplemente con ver las señales está clarísimo. Pero lo que quiero detallar en este caso, para poder entenderlo, es que la Tercera Guerra Mundial no se trata de un conflicto de una manera tradicional que solamente vaya a ser en una sola etapa, sino que la Tercera Guerra Mundial va a estar subdividida en tres etapas y nosotros nos encontramos en este momento en la etapa número 1. Que esta etapa la podemos llamar etapa de debilitamiento. Principalmente antes, cuando había un conflicto en la antigüedad, se sitiaba una ciudad durante meses, se hacía que esa gente se muriera de hambre y que su sistema económico quebrara. Bueno, y la logística, esto es exactamente lo mismo. Este es el periodo de debilitamiento y tenemos dos bloques para poder entenderlo bien: el bloque oriental y el bloque occidental. Porque el nuevo orden mundial llega, viene y el nuevo orden mundial se va a imponer. Porque todo está encaminado para que así suceda. El nuevo orden mundial sí que va a llegar luego de la Agenda 2030. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial? Por supuesto que sí estamos. Lo que pasa es que es un modo muy distinto a lo que uno podía llegar a pensar de un enfrentamiento armado en toda Europa, en toda Asia o en toda África, como fue en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera. Esto es parte. Esta es una parte, es la primera parte. Por eso te digo que van a ser tres el conflicto. Tenemos dos bloques. Hay que diferenciar bien de qué se trata. Primero, el bloque de Estados Unidos. ¿Quién tiene como aliado? Tiene a Inglaterra, principalmente, obviamente, y las naciones de la Unión Europea. Por otro lado tenés el bloque oriental, que es Rusia, con su principal socio, que es China. Además, China, Corea del Norte, todos los prorrusos de Europa del Este, y lo que nadie presta atención es estos aliados que hay en África. Y tiene un motivo. ¿Por qué? El bloque oriental, ¿con qué cuentan? Cuentan con oro. Principalmente Rusia cuenta con mucho oro. ¿Y ese oro de dónde vino? Ese oro vino y se trajo desde África. Por eso el grupo Wagner, este grupo mercenario muy conocido y estaban muy bien organizados, justamente se encargaban de esta extracción del oro en 7 países de África. Por eso hoy Rusia tiene este respaldo para continuar con la guerra, continuar el conflicto en Ucrania, seguir con su producción, seguir con una segunda embestida, y tiene mucha espalda porque tiene mucho oro. Muy distinto a lo que tiene Estados Unidos, que no tiene oro, pero sí tiene deudas. Y ahí vamos a ir a ese punto. ¿Qué más tiene Rusia? ¿Qué más tiene China, el bloque oriental? Que es la multitud de gente, la multitud de personas para enrolarse en el ejército y tener millones y millones y millones de soldados. Es inagotable. Y la tercera, que es la altísima producción que tiene Rusia y principalmente China. ¿Qué tiene Estados Unidos? Tiene mucha deuda. No tiene el oro que dicen tener. Por el contrario, tienen poco o casi nada. Pero lo que sí tienen es mucha deuda. ¿Y quién es el principal acreedor? Es China. El principal acreedor de Estados Unidos es China. ¿Cuenta con tropas? Sí, por supuesto. Estados Unidos y la Unión Europea cuentan. Pero son grupos de élite, son grupos comando muy reducidos porque son pagos, muy distintos a lo que tiene Oriente, en donde se los cuentan por millones a los soldados. ¿Qué es lo que tiene el bloque occidental a favor? La tecnología. Es lo que marca un poquitito y hace que la balanza se pueda equilibrar un poquitito más. Entonces tenemos, por un lado, un exceso de producción en Oriente, un exceso de producción, muchísima producción y gran cantidad de personal humano para el conflicto. Y Rusia tiene muchísimo oro, por eso pueden continuar con este conflicto
en Ucrania y van a seguir y van a continuar, no tengan ninguna duda. Pero sí va a suceder algo. Entonces, estamos en este periodo, ¿sí? Lo que yo le llamo la primera etapa. Pero en esta primera etapa, los conflictos continuarán, ¿sí? En Medio Oriente, entre Israel y los distintos grupos terroristas. Los grupos que han tomado la península arábiga, atacando a todos los que pasan por el canal de Hormuz, incansablemente están atacando todos los buques, ya sean militares o no, comerciales, continúan con esos ataques. Y el gran conflicto que tenemos en Ucrania, que parece no terminarse más. Y realmente esto sí va a continuar. Entonces, esta es la primera etapa. ¿Vos te pensás que con la cantidad de naciones que están involucradas en este conflicto, a esto no le podemos llamar una guerra mundial? Sí, por supuesto, porque están todos involucrados, directa o indirectamente, con apoyo de soldados, con apoyo de tecnología, con apoyo de municiones, con apoyos de vehículos, con apoyo de información tecnológica que viene de los satélites. Todos están involucrados. Entonces, sí es una guerra global. Pero esto, como te dije, es la parte del debilitamiento. Y este debilitamiento justamente es para Occidente y principalmente a Estados Unidos. ¿Y cómo es el debilitamiento? ¿Te has dado cuenta que en este último año la cantidad de hackeos que han existido principalmente en las redes sociales, porque es importantísima las redes sociales, porque es donde circula la información, ha habido tanto hackeo y tan mal funcionamiento en donde distintas plataformas han colapsado y durante horas no han podido prestar el servicio? Eso es debilitamiento. Están trabajando en un ataque cibernético entre un bando y el otro. Y como también está sucediendo, el sistema financiero a través de PayPal, Mercado Pago, también esas plataformas están cayendo. Bueno, estos son los ataques que producen que cada país comiencen a debilitarse. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. Ahora lo estamos haciendo, lo estamos viendo a una escala menor. Esto irá creciendo. Y tenés otra, que es el clima. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo el clima ha cambiado por completo? Y no es por la naturaleza, sino porque cada uno está utilizando, por un lado el Sura y por otro lado el sistema HARP. Entonces, están poniendo en funcionamiento esa tecnología para cambiar y alterar completamente el clima de las distintas naciones. Sabes que no te miento, lo estás viendo vos mismo cómo ha cambiado el clima. Y hasta las personas que no creen ya están creyendo de que esto efectivamente no es natural, sino es totalmente artificial. Entonces, el hackeo de las distintas redes sociales, las plataformas, de los sistemas de pagos se están bloqueando y tampoco están funcionando, y la alteración del clima. Todo esto es parte del desgaste, que obviamente nosotros estando acá en Occidente lo estamos viendo y lo estamos viendo que ocurre casi todos los días. Esta es la primera etapa. Tenés una segunda y tenés una tercera etapa. Pero antes de culminar la primera etapa, te recuerdo que vamos a tener este famoso apagón que se viene hablando durante mucho tiempo, pero que no será este año. Quizás, si puede haber algo, es la antesala a lo que viene, para el 2025. 2025 es la fecha del gran apagón. Prácticamente a final de fin de año del 2025 vamos a tener este apagón fuerte, muy fuerte, prácticamente en todos los países. Veremos de qué se trata. No va a ser de unas horas, sino de días este apagón. Porque viene la previa. 2027 es la fecha del gran quiebre del sistema financiero. 2027 es la fecha donde el sistema financiero va a colapsar. ¿Por qué? Porque luego de la Agenda 2030 tiene que cambiar el sistema financiero a nivel mundial. Entonces hay que provocar un quiebre para poder dar una solución a un nuevo sistema. Y obviamente ese nuevo sistema viene de la mano, como ya te lo vengo diciendo desde hace muchos videos atrás, con la nueva tecnología del 6G, la marca de la bestia. El 6G es el nuevo sistema financiero que estará
implantado en el cuerpo humano. Que seguramente la gran mayoría de los adolescentes, y no tanto la gente mayores, sí van a adoptar la marca de la bestia. Seremos pocos los que no entraremos en este juego. Es parte de la resistencia individual de cada uno, de mantenernos firmes en que no vamos a pertenecer a ese sistema financiero que viene. ¿Los problemas que tendremos seremos muchos? Sí, por supuesto, pero estamos preparándonos para eso. Entonces, ¿qué sucede en la primera etapa? Conflicto. Estamos envueltos en este conflicto, pero al final aparecerán estos pacificadores. Aparecerán los pacificadores. Recordá bien lo que te digo. Aparecerán personajes que harán que en el final de esta etapa, de esta primera etapa que nadie entiende que es una guerra mundial, aparecerán los pacificadores y serán amados, serán muy queridos estos pacificadores, traerán la paz y creerán que todo se ha solucionado. Pero mientras los pacificadores estén hablando, las naciones se preparan para la guerra. Ya lo dijo el Maestro Jesús en una de las visiones, en una de estas canalizaciones que ha tenido un sacerdote, donde le dijo, se preparan para la guerra, hablarán de paz, pero se preparan todos para el nuevo conflicto. Y es así. Una vez que tengamos el templo, el tercer templo, y tengamos el pacto del que nos habla el profeta Daniel, luego de que se quiebre el pacto, comienza la segunda etapa de la Tercera Guerra Mundial. Ahí comenzamos con el segundo. Y ahí sí tendremos lo que nosotros llamamos el conflicto tradicional, que es la invasión Rusia sobre Europa, prorrusos de los Balcanes sobre Italia. Lo que se llama la Tercera Guerra Púnica. Mirá, Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Púnica, 3 etapas la Tercera Guerra Mundial. Siempre el número 3 presente en este conflicto. Tercera Guerra Púnica es todos los países de África del Norte, sumando Irán, tomando el este de España, el sur de Francia y el oeste de Italia. Ahí comenzamos con la segunda etapa de este conflicto. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurrirá? El conflicto se va a detener, y se va a detener principalmente en el mes de mayo. Y se detiene, así como en la primera etapa, se detiene por el accionar de los pacificadores, que no lo son, simplemente están ganando tiempo. En este caso, en la segunda, es porque del caos del hombre vendrá el caos del cielo. Y esto será así, directamente proporcional. Mientras más caos genere el hombre, el caos que viene del cielo será directamente proporcional. Y esto es acorde a las profecías de Benjamín Soler Parravicini y a lo que dice Nostradamus, que es la llegada de los cometas, principalmente llamado Pax. Nostradamus y Parravicini han hablado de Pax. Pero te diré, no se trata de un cometa, ni tampoco se trata de 5, sino se trata de 22 fragmentos que caerán en el hemisferio norte principalmente. Desde Grecia hasta el sur de Estados Unidos. 22 fragmentos hasta que el último, como dice Nostradamus, la roca que cae del cielo de 7 estadios, casi 900 metros, 930 metros, caerá en Centroamérica, principalmente en el mar, ¿sí? En el mar, todo lo que es Centroamérica. Ahí tendremos el impacto de los cometas. Y como se me reveló 13 de mayo, es decir, una semana después del impacto de los cometas, 13 de mayo se produce el gran Big One, el gran terremoto. Entonces, tenemos el impacto de los cometas. Tendremos a la semana el gran Big One y todas las placas continentales se empezarán a mover y se generará un gran terremoto a nivel mundial. Como dice en una de las visiones la Virgen María, que será previo a la medianoche y este temblor durará 8 horas. En algunas regiones serán mucho más grandes y en otras serán muchos menores. Obviamente en el hemisferio norte es la que se lleva la peor parte. ¿Por qué? Porque el hemisferio norte es donde estará centrado todo el conflicto armado. ¿Esos cataclismos
Esos son justamente lo que van a hacer que durante meses esa segunda etapa se interrumpa. Las naciones estarán ocupadas en dar soluciones a todo lo que tiene que ver con lo social, porque los terremotos van a traer grandes destrozos en todo el mundo. Luego vuelve otra vez lo que es la Tercera Guerra Mundial, pero en su tercera etapa. Esta etapa estará principalmente centrada en Medio Oriente y, como dice John Grant, en Estados Unidos, porque Estados Unidos sí tendrá un conflicto en su propia tierra, en donde se verán tropas rusas y tropas chinas invadiendo el territorio norteamericano principalmente. Entonces, esa es la tercera etapa. Y en muchas visiones se muestran que sí habrán intercambios nucleares. No muchas, pero algunas sucederán. Quizás estas pocas que vayamos a ver, como la de Japón, que ya te he contado, en la bahía de Yokohama, en el río Támesis, como dice Alois y Mayer, haciendo que Londres desaparezca bajo las aguas. El norte de Israel, con una ojiva nuclear de maletín, que eso es para el momento de cuando se quiebre el pacto en Israel. Entonces, la tercera etapa del tercer conflicto, de esta tercera guerra mundial, principalmente va a estar centrado en Estados Unidos, quizás algo de Europa, eso no está muy claro, pero sí principalmente en Medio Oriente, cercano Oriente. ¿Por qué? Porque el anticristo ya estará instalado ahí a partir del comienzo de la segunda etapa, estará en Israel, porque el anticristo es de sangre judía, se instalará en el templo y se hará ver como el Mesías, como el pacificador, porque será uno de los pacificadores y estará muy asociado con el falso profeta, que ya sabrás quién es. El anticristo y el falso profeta estarán trabajando íntimamente, muy íntimamente, para que se dé todo lo que está en las profecías. Entonces, conociendo esto, sabiendo de qué se trata, al tener vos esta información, lo que te genera a vos es una apertura de conocimiento para poder empezar a tomar medidas. Por supuesto, no te estoy hablando que esto ocurra dentro de 1 año o 2 años, sino que será mucho más, para que empieces a tomar conciencia de lo que vienes. Comiences a generar un cambio en vos, en tu familia y en tus seres queridos. Entonces, cuando una sociedad se empieza a despertar, descorre el velo y ve que esto puede suceder, entonces esas personas, esa familia o esa comunidad comienza a generar un gran cambio. Y para esto están las profecías, justamente para hacer que las personas despierten en un estado de conciencia, para que despiertes. Por eso se ha profetizado de que Argentina, como dijo Pedro Romagnoli, que durante todo el conflicto, muchos millones, él dice 360 millones de personas, vendrán a la Argentina escapando de esta guerra mundial. Entonces, 360 millones son los despiertos. Bienvenido seas a esta sierra samaritana, que Argentina los va a recibir a todos, Chile también, Uruguay también, los países de Latinoamérica vamos a recibir a muchísimos, mientras que los ignorantes y los estúpidos arriba estarán peleando por querer tener un poco más de territorio, por querer tener el control del mundo. De eso se trata. Entonces, la gente de buen corazón, acá en las tierras de Argentina, Argentum, serán todos muy bien recibidos. Las profecías son para ayudarte y mostrarte un camino, para que tomes decisiones en el momento oportuno. Ya sabes, lo próximo que viene es el gran apagón y luego viene este reseteo financiero mundial. Entonces, ya hemos hablado muchísimo y tenemos que ir preparándonos para eso. Viene en otro programa, vamos a hablar de una tercera parte de lo que es el conflicto armado y vamos a hablar sobre el tema de los
de los cometas, los lugares donde van a impactar. Vamos a hablar de este conflicto en el Mayo, y algo que no te he mencionado, que me he olvidado, pero es importantísimo, que recordá muy bien, cuando estemos en esta segunda etapa, el Sol tendrá un papel muy importante, porque el Sol estará excesivamente caliente, todos sus rayos llegarán y pegarán con fuerza la Tierra, y tendremos grandes sequías en todo el mundo. Nostradamus en uno de los cuartetos dijo: la temperatura promedio será de 48 grados. 48 grados centígrados. Esa será la temperatura. ¿Está sucediendo? ¿Estamos viendo algo parecido con el tema de la temperatura? Sí, por supuesto, lo estamos viendo. Todo esto que nos están narrando los profetas y lo que está en el Antiguo y Nuevo Testamento es precisamente esto. Los sucesos ya están. Entonces las profecías no es para que te asustes, simplemente para que las comprendas y puedas decidir qué es lo que quieres hacer para tu vida, para tu familia y para tu comunidad. Te doy las gracias una vez más por estar, por reenviar este video, seguí enviándolo, invita a que todos compartan este video una y otra vez, que se haga viral, que lo puedan ver todos, y gracias por estar ahí, siempre acompañado de nuestra hermosa Cruz Orlada de Benjamín Soler Parravicini, que nos cuida como gran escudo protector. Gracias a todos, nos vemos en el próximo encuentro, en el próximo video, y vamos a hablar sobre el cataclismo que tiene que ver con el cometa Pax y todo lo que viene después. Así que gracias, recordad, estamos en este proceso mundial y el despertar de conciencia es para todos. Gracias, nos vemos.